de infecciones urinarias, ¿verdad? Hemos terminado. Nefropatía por ácido úrico. Nos falta terminar, doctora, nefropatía lúpica. Lúpica. Atrasados, ¿eh? Ya está bien. Por favor, si alguien me puede decir en qué placa hemos quedado de nefropatía lúpica. Factores autoinmunes, doctora. Gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema de nefropatía lúpica. Entonces indicaremos qué factores autoinmunes que se encuentran en el lupus y también en otras patologías autoinmunes. Así indicaremos los anticuerpos anti-ADN nativo de doble cadena, anticuerpos antinucleares. Doctora. Son autoanticuerpos específicos. Doctora, ¿dónde está presentado? ¿Perdón? No está presentado las diapositivas, doctora. No podemos ver. Gracias. Bueno, ahora sí. Entonces, indicaba que existen muchos factores autoinmunes que se pueden pedir en un examen inmunológico. Tenemos, por ejemplo, los anticuerpos anti-ADN nativos de doble cadena. Son anticuerpos antinucleares y son autoanticuerpos específicos jóvenes para el lupus en el 80%. Estos reflejan la actividad de la enfermedad y preceden a la clínica. Por eso hay que tenerlos muy en cuenta y son muy importantes. Ahora bien, los anticuerpos anti-RO se asocian a las embarazadas y predicen el riesgo fetal. Los anticuerpos anti-SM
polipéptidos nucleares que son específicos pero son poco frecuentes. Luego tenemos los anticuerpos antifosfolípido, que es el anticoagulante lúpico y anticardiolipina. Se encuentran en un 20 a un 30% y se asocian con microangiopatía trombótica y lesiones necrotizantes. Los ANA, que son los anticuerpos antinucleares, aparecen hasta el 99% de los pacientes, pero no son específicos para el lupus. La hipocomplementemia, sobre todo el C3, C4 y a veces el complemento total. El test de COMS, que va a ser positivo, y algunos pacientes pueden tener ANCA positivo. Los ANCA positivos son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos circulantes, que sin significación clínica específica. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico según la Asociación Reumatológica Americana? Tenemos en primer lugar el RAS malar, el lupus discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales o nasales, la alopecia, la artritis no erosiva, que pueden estar presentes en 2 o más articulaciones, la serositis, alteración renal, proteinuria, hematuria, leucocituria, cilindruria, todo lo que hemos venido analizando. Las alteraciones neurológicas se caracterizan por las convulsiones y psicosis. Dentro de las alteraciones hematológicas se presenta la anemia hemolítica, muy típica, la leucopenia menor a 4.000, la trombocitopenia menor a 100.000. Dentro de la inmunología ya hemos indicado, pero estas son las más importantes, los anti-ADN, los ANA, los antifosfolípido, el C3 y el C4, fundamentalmente. Entonces, es importante tomar en cuenta el criterio clínico, como en todas las patologías. En el hemograma, reiterando, vamos a encontrar la anemia hemolítica, la leucopenia, la linfopenia, la eritrosedimentación acelerada. La analítica sanguínea nos indicará si existe un compromiso de funcionalidad renal, como que ya se presenta en estos pacientes en esta etapa. Es la creatinina, que va a estar elevada, la albúmina, dependiendo si va a cursar o no con un cuadro de síndrome nefrótico, y las dislipidemias. En la inmunología, reiterando, estas son las más importantes, no por eso se van a desechar las otras, pero no se olviden que hay que pensar también en el factor económico, ¿verdad? Entonces, la anti-DNA, el C3, el C4, el C50, que es el total, ¿no es cierto? Y los ANA, que no están acá, son los más importantes. En el examen general de orina, ¿qué es lo importante que vamos a detectar? La hematuria. Por lo tanto, sabemos que va a ser glomerular, tienen que estar con cilindros hemáticos. Los hemáticos van a estar dismórficos, son muy específicos de daño glomerular. La leucocituria. En una orina de 24 horas, la prueba de la función renal es muy importante, pedir la depuración endógena de creatinina, el clearance de creatinina, ¿no es cierto?, o la aclaración de creatinina. Son sinónimos todos de funcionalidad renal. Y luego tenemos la proteinuria de 24 horas. Y sin duda la biopsia renal es bastante definitiva y la más importante para llegar a hacer un diagnóstico exacto, sobre todo para tomar en cuenta la clasificación anatomopatológica y para determinar qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Entonces, reiterando que la biopsia es muy importante en este tipo de pacientes, sobre todo cuando ya estén con problemas de tipo de proteinuria, hematuria, sedimento activo o insuficiencia renal. ¿Se puede rebiopsiar a los pacientes renales? Claro que sí se puede rebiopsiar, sobre todo en este tipo de patologías lúpicos. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la evolución y de acuerdo al tratamiento pueden virar de un estadio a otro estadio. Y también para ver la gravedad que tiene en ese momento o no el paciente y de acuerdo a eso elegir un tratamiento más agresivo. Entonces, es importante la rebiopsia. La evaluación de la afectación renal y la actividad inmunológica se debe realizar al menos cada 3 meses la evolución del paciente y el control. Es muy importante.
mediante la determinación de los marcadores. No olvidarse de la creatinina, de la proteinuria, de los anti-ADN, que son muy importantes, C3 y C4. Los ANA también. El tratamiento de la nefropatía lúpica se debe encarar en forma individualizada. Es una enfermedad que depende de muchos factores inmunológicos y se debe hacer siempre también el tratamiento multidisciplinario. Se darán, tenemos que tener en cuenta en el momento de abordar un tratamiento, ¿no es cierto?, que es un cuadro de tipo inflamatorio, que están comprometidos los factores hormonales, por lo tanto es muy peligroso manejar a los pacientes embarazadas, se debe tener mucho cuidado, que influyen factores ambientales con un elevado polimorfismo. No puede ni debe ser tratada con la misma terapéutica un paciente a otro, no olvidarse. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento? Es preservar la función renal a corto y largo plazo, ver si podemos lograr una remisión completa o parcial. Prevenir las recidivas, disminuir los efectos secundarios, mejorar la calidad de vida, alargar la supervivencia de los pacientes y fundamentalmente, ¿no es cierto?, si nosotros pretendemos alargar la supervivencia de los pacientes, sin duda tenemos que cuidar mucho, ¿qué cosa? La función renal. El soporte debe ser siempre multidisciplinario, que intente incorporar al paciente a la vida normal. Son pacientes muy inmunocomprometidos, con muchos compromisos sistémicos, por lo tanto, conlleva generalmente una depresión bastante profunda del paciente. Entonces, debemos andar la mano del psicólogo y a veces ya del psiquiatra por la psicosis lúpica. Evitar la exposición al sol, recomendar protectores solares, se debe dar antiproteinúricos, los IECA, los ARA, las estatinas, la vitamina D con calcio, que es muy importante por el tratamiento y por la patología misma de base, ¿no es cierto?, para evitar las complicaciones de osteoporosis, los bifosfonatos si ya existe osteoporosis, los inmunosupresores como la ciclofosfamida, las atioprinas. Estos son nombres comerciales, los que están entre paréntesis, ¿verdad? Depende, hay muchos nombres comerciales. Luego tenemos la ciclosporina A y el micofenolato de mofetil, que son los más utilizados y los que más tenemos nosotros a la mano. Que existen otros inmunosupresores, existen, y otros de última generación, por supuesto, pero que generalmente no los tenemos a la mano nosotros. Entonces, los esquemas que siempre se utilizan de inicio son, a ver, perdonen, pero voy a procurar que ingresen sus compañeros. Bien. Entonces, la prednisona es el corticoide que más es utilizado en todas las patologías y se entra con 1 a 2, 0,5 en realidad, 0,5 miligramos kilopeso día, no sobrepasando en general de 80 miligramos día por todas las consecuencias que conlleva la corticoterapia. Puede suprimir la actividad de la enfermedad con un control de las manifestaciones clínicas, normalización del complemento de los títulos de anticuerpos anti-DNA. Se debe iniciar el esquema días. Bueno, estos son diferentes esquemas. Hay un esquema y una escuela que indica que podemos empezar con días alternos de 40 miligramos por metro cuadrado día durante 4 semanas, y ir bajando la misma en forma gradual hasta dosis mínimas de 5 a 10 miligramos día. Hay escuelas inclusive que se quedan con 2.5 miligramos día. Si el paciente recae, se debe reiniciar con dosis altas de prednisona. No son muy fáciles de llevar los pacientes con lupus. Es bastante complicado. Luego tenemos otro esquema, prednisona de 60 miligramos por metro cuadrado día por 4 a 6 semanas, con un mantenimiento de la misma de 40 miligramos por metro cuadrado en días alternos por 4 semanas. Se debe reducir siempre la prednisona en forma paulatina, descender en forma paulatina. Muchos descendemos 1 miligramo día y otros 5 miligramos semana, hasta bajar a 15 o 20 miligramos. Todo depende de la respuesta del paciente, ¿no es cierto? Se puede quedar con 20, con 10, con 15 o con 5 o con 2,5. Todo depende de la evolución en ese momento de los pacientes jóvenes.
Hay otra que indica que la prednisona de 60 miligramos metro cuadrado más la ciclofosfamida vía oral 2 miligramos kilo día. Otro esquema, prednisona de 60 miligramos por metro cuadrado más azatioprina en una dosis de 1 a 2 miligramos kilo día semanal. Existen las pulsoterapias cuando los pacientes se presentan con agresividad o en crisis lúpica. Empezamos con una pulsoterapia de la metilprednisonola. Generalmente se utiliza por vía endovenosa 1 gramo por día o 15 miligramos kilo día durante con 3 dosis por día 1. En ocasiones se puede hacer también esta mensualmente. Siempre, cada mes, si usamos este esquema, cada mes 3 días seguidos. Y luego continuar con las dosis de prednisona y pasar a la ciclofosfamida o la ciclosporina en su caso. El tratamiento, seguimos hablando de las diferentes escuelas. Abordamos la ciclofosfamida y podemos indicar que esta es una alternativa europea que sugiere 2 miligramos kilopeso por día vía oral, 2 semanas o pulsos de 500 miligramos cada 2 semanas, solo por 3 meses. Luego pasan a la azatioprina en una dosis de 1 a 2 miligramos kilo día por más de 3 años. Tiene efectos secundarios la ciclofosfamida, por supuesto, igual que todos los demás inmunosupresores, pero esta presenta sin duda una depresión medular bastante llamativa, infecciones, infertilidad, cistitis hemorrágica, alopecia, menorrea, fibrosis pulmonar, y está contraindicado en el embarazo. Se recomienda no sobrepasar, cuando se llega a utilizar, no sobrepasar una dosis acumulada de 10 gramos de ciclofosfamida para minimizar el riesgo de la toxicidad ovárica. La azatioprina y el rituximab se utilizan en la nefropatía lúpica del embarazo. Los efectos secundarios de la azatioprina son la depresión intensa de la médula ósea. Sin embargo, y a pesar de eso, se toma siempre muy en cuenta las drogas que tienen menos efectos colaterales severos en la embarazada. ¿Qué se habla de las vacunas y profilaxis de la infección? Se recomienda evitar las vacunas con virus vivos o atenuados en los momentos de inmunosupresión. Se debe programar las mismas con al menos 4 semanas de antelación al tratamiento, sobre todo con rituximab, o esperar 6 meses para vacunar tras su administración. El micofenolato mofetilo presenta un mejor perfil de efectos secundarios con una mejor incidencia de leucopenia, con una menor incidencia de leucopenia y de amenorrea. Por otra parte, el costo del tratamiento puede ser mayor que con la ciclofosfamida. Los pulsos de ciclofosfamida por vía endovenosa permiten asegurar que el paciente recibe una inmunosupresión adecuada. Como les decía, no todos los inmunosupresores nosotros tenemos a mano. Entonces, dentro de los que tenemos, generalmente utilizamos los más económicos, porque también tenemos que ver todo aquello. Y siempre hacer el seguimiento. Si no responden, obviamente ir ya cambiando los inmunosupresores. Existen análogos de la gonadotrofina. Son los que producen la liberación de la folicoestimulante para preservar la función ovárica de las mujeres mayores de 35 años. Si la dosis de ciclofosfamida prevista supera los 10 gramos, ¿no es cierto?, que se pone por vía intramuscular esta droga, o sea, estamos refiriéndonos a los análogos, y se deben administrar de forma mensual. Son eficaces para disminuir la incidencia de amenorrea. El uso de leuprolide puede incrementar el riesgo de la trombosis o empeorar la actividad lúpica. Los efectos adversos observados han sido leves y escasos. Se desaconseja el empleo de anticoncepción con un contenido estrogénico en mujeres que quieren, sobre todo quieren, porque está contraindicado la fertilización, ¿no es cierto?, en mujeres con nefropatía lúpica activa o con anticuerpos antifosfolípido 1C.
¿Cuáles son las complicaciones del uso crónico de corticoides? Son muchísimas. Ustedes saben, tenemos el edema, el aumento de peso, el acné, las estrías, la hipertensión, el retardo del crecimiento. Las menos frecuentes tenemos la osteoporosis, las cataratas, la necrosis avascular, infecciones, la hipocalemia, las dismenorreas. Dentro de las complicaciones menos frecuentes tenemos la úlcera péptica, dependiendo, ¿no es cierto? Si el paciente es ulceroso, obviamente que no va a ser tan rara. Todo depende siempre de cada paciente. Estas son las complicaciones en general, pero todo depende de la patología de base que tenga el paciente. La psicosis, la miopatía, el glaucoma, la intolerancia a la glucosa, el pseudotumor cerebral, la poliangelitis, también se puede presentar, perdón, voy a tomar un poquito de agua. También pasamos. Para las formas resistentes a la ciclofosfamida o al micofenolato de mofetil o en pacientes corticoides dependientes o corticoides resistentes, se recomienda la utilización de esquemas con inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina o el tacrolimus. La ciclosporina por vía oral se puede utilizar 5 miligramos kilodía por 12 meses, concomitante a dosis mínimas de esteroides. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la ciclosporina? La nefrotoxicidad, la hipertensión arterial, la infertilidad, la hiperuricemia, la hipertricosis y el riesgo de malignidad. Se está incluyendo también el rituximab y el eculizumab, que todavía no lo tenemos nosotros en nuestro medio. Ahora bien, ¿cuál es el pronóstico de la nefropatía lúpica? Sabemos que el sexo masculino es de peor pronóstico. La raza negra es la que menos responde y es la que mejor responde y por lo tanto es menos contraindicado. La edad empeora el pronóstico de los menores de 12 años. La hipertensión arterial empeora el pronóstico. La anemia igualmente. Cuanto más criterios tenga el paciente, obviamente el pronóstico es más reservado, tanto laboratoriales como clínicos. El síndrome nefrótico persistente también es un pronóstico desfavorable. Las recaídas múltiples, la severa actividad lúpica extrarrenal. Y con eso hemos terminado el tema de nefropatía lúpica. Estamos muy atrasados, entonces vamos a continuar ahora con infecciones urinarias. Me van a avisar, jóvenes, cuando falte 5 minutos para terminar, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar con infecciones urinarias. Como ustedes bien saben, entonces las infecciones urinarias se caracterizan porque son la invasión, la colonización, proliferación y diseminación de todos los agentes microbianos desde los riñones en todo el tracto urinario. Es importante tomar en cuenta que de acuerdo a sus diferentes tipos de presentación, se pueden clasificar en no complicadas, sin comorbilidades, como por ejemplo los pacientes jóvenes, que son sanas, las que no están embarazadas, ausencia de anormalidad anatómica y funcional y en ausencia de inmunosupresión. Todos estos son los que conllevan la infección urinaria no complicada. Luego tenemos las infecciones urinarias complicadas. Son pacientes que presentan factores asociados a las infecciones que van a determinar mayor riesgo en su evolución desfavorable. Tenemos acá, por ejemplo, el grupo de los pacientes diabéticos, de los inmunosuprimidos, de las embarazadas, cuando se complican con infecciones urinarias, y el sexo masculino. Y hemos indicado que solamente, si no les voy a indicar, que el sexo masculino solo presenta infecciones urinarias en los dos extremos de la vida. Bien. Las anormalidades urológicas funcionales, cuando existe, por ejemplo, el reflujo vésico-ureteral, lesiones medulares y vejiga neurogénica. E infecciones adquiridas, las intrahospitalarias,
en la utilización de catéteres ureterales, vesicales y en las nefrostomías, sobre todo cuando se olvidan que dejaron el catéter, ¿verdad? Como esta mañana hemos hecho la representación de un caso clínico. Entonces hay que ir cambiando periódicamente. Evidentemente hay catéteres que deben cambiarse a los 15 días, pero hay catéteres que sí se podrían cambiar cada 6 meses. Ahora bien, de acuerdo a la ubicación anatómica, se clasifican en infecciones de las vías urinarias altas, denominadas también pielonefritis agudas, e infecciones de las vías urinarias bajas, donde están fundamentalmente la vejiga, la uretra y la próstata. Ahora nosotros tocaremos solamente de la vejiga. Y en infecciones urinarias altas, obviamente los riñones y el sistema pielocalicial y ureteral. Entonces ahí tenemos nuevamente la clasificación anatómica, infección urinaria de los riñones, de la vejiga y de la uretra. Según su evolución, ¿cómo se clasifica la infección urinaria? En infección urinaria aguda y crónica. La pielonefritis aguda, por ejemplo, se presenta de una forma repentina, de un momento a otro. Y la característica fundamental es el aumento del tamaño. Ustedes ven acá, por ejemplo, es una pielonefritis aguda ya complicada. ¿Por qué? Porque existen depósitos de pus. Es un corte sagital que nos demuestra igualmente la colonización de pus en todo el parénquima prácticamente de la nefrona. Y la pielonefritis crónica se caracteriza porque, a diferenciación de la otra, el tamaño está más reducido, se encuentra abollonado, ¿no es cierto?, con muescas en toda el reborde, sobre todo en el reborde externo convexo. Este es liso y este otro está abollonado. Esto sirve fundamentalmente a la hora de hacer un diagnóstico ecográfico, donde se ve muy nítidamente los bordes y el tamaño fundamentalmente. La infección urinaria alta, entonces, vamos a analizar. Hemos indicado que es un desarrollo repentino, brusco, de un proceso inflamatorio infeccioso, y generalmente la diseminación de este tipo de infecciones es por vía ascendente, desde la uretra. El riñón está aumentado de tamaño, como les indiqué, por el edema, la inflamación y la infiltración leucocitaria. ¿Cuáles son las vías de diseminación urinaria ascendentes? Tenemos la canalicular, que es la más frecuente, ¿no es cierto?, a través de la uretra. ¿Y por qué? Porque existen 3 orificios anatómicos, sobre todo en las mujeres, ¿verdad? Tenemos la uretra, luego tenemos la vagina y el ano. Por lo tanto, esta zona perineal está contaminada permanentemente y es importante indicar a los pacientes el aseo que deben realizarse. Ya vamos a abordar cuando estemos hablando de tratamiento y profilaxis. Por lo tanto, esta zona está muy expuesta ¿a qué? A todos los gérmenes que pueden ser gram positivos, gram negativos, ¿no es cierto? Si vienen de la vagina, por ejemplo, los hongos también. Entonces, por eso que los gérmenes que atacan las vías urinarias y producen infecciones urinarias son realmente bastante variadas. Entonces, de acuerdo al sexo, reitero, es más frecuente en las mujeres por el aspecto anatómico que ya hemos indicado. Entonces, en el sexo masculino es frecuente en el primer año, reitero, por las malformaciones congénitas, y en la tercera edad, sobre todo por la próstata agrandada. ¿Cuáles son los factores predisponentes para la infección urinaria? Si nosotros analizamos desde que uno nace, sobre todo en las niñitas, es la utilización de los pañales y obviamente los hábitos miccionales cuando ya uno va creciendo, las alteraciones de las vías urinarias en los recién nacidos, la actividad sexual a partir de la pubertad, las maniobras de instrumentación urológica, los cuerpos extraños, patológicos, todos esos son los factores que van a predisponer a la infección urinaria. Durante el embarazo, ¿qué sucede durante el embarazo? Vamos a volver a la anterior placa que está mucho más esquematizada. Durante el embarazo nosotros vamos a ver, en primer lugar vamos a analizar el factor hormonal. La progesterona es una de las hormonas encargadas de producir, ¿no es cierto?, ectasia a nivel de las vías urinarias, porque junto con las prostaglandinas hacen que esto se dilate y se ensanche más los uréteres. Hay disminución en el peristaltismo. Por lo tanto, ya existe cierta rémora.
Si a eso nosotros le sumamos que el producto fetal va a ir creciendo y aumentando de tamaño, a medida que esto pase el tiempo, ¿no es cierto? Entonces va creciendo y va comprimiendo los uréteres. Si la paciente además tiene otra patología de base, como en este caso se indica acá, un doble sistema pirocalicial, entonces la compresión va a ser más llamativa, va a afectar mucho más y el desarrollo de una hidronefrosis es inminente. Sobre todo, mire, y aquí tenemos otra patología de base que es una litiasis, es un cálculo. Entonces, de por sí ya, por el cálculo, que ya debe presentar también, seguramente migrando la paciente, ¿no es cierto? Se ha dado varios casos, entonces ya obstruye y va dilatando. Y si sobre eso se aumenta este proceso fisiológico, entonces va a comprometer mucho más todavía. Aquí tiene además otra patología de base también, ¿verdad? Miren, no solamente el cálculo, también está una ptosis, una acodadura del uréter. Entonces tiene varios factores de riesgo. Por lo tanto, la paciente cuando se embarace y cuando vaya creciendo el producto fetal, esto va a aumentar muchísimo de tamaño. Y lo que más aqueja a las pacientes es el dolor y obviamente las infecciones urinarias. Ahora, las pacientes embarazadas tienen polaquiuria. ¿Por qué tienen polaquiuria? Se dice polaquiuria fisiológica, ¿no es cierto? Independientemente de que pueden presentar una polaquiuria por un episodio infeccioso urinario, por supuesto. Pero la polaquiuria fisiológica es porque precisamente el producto fetal va a ir comprimiendo hacia abajo, ¿no es cierto?, la vejiga y hace que ésta reduzca su capacidad. Por lo tanto, va a tener mayor deseo de hacer pis cada ratito. Sabemos que la vejiga alberga hasta 200 ml de orina, pero en otros casos puede albergar mucho más todavía. Bien, ¿cuáles son los factores dependientes del germen? Tenemos la virulencia bacteriana y la capacidad nefritogénica de las cepas de la Escherichia coli. Sobre todo estamos analizando de ella porque es la bacteria más frecuente. ¿Y por qué la más frecuente? Porque es patógena de nuestro organismo y vive en el intestino, ¿no es cierto? Entonces, si es por vía canalicular, hemos indicado que es lo más frecuente, entonces la que está más presente ahí. Entonces, de estas cepas de Escherichia coli, hay unas que son mucho más agresivas que otras. Entonces, son portadoras de antígenos somáticos, como el lipopolisacárido 0. Luego tenemos la capacidad de reproducción de los gérmenes. Los antígenos capsulares, el 1, el 2, el 3, el 12 y el 13, que son capaces de inhibir la fagocitosis y la acción bactericida plasmática que va a estar mediada por el complemento. Aquí nuevamente abordamos estas vías de diseminación. Aquí estamos hablando de la hematógena y también existe la linfomática, ¿no es cierto? Y también la translocación de gérmenes, es decir, del intestino hacia las vías urinarias, sobre todo en las pacientes que tienen constipación pertinaz. Ahora bien, otro factor dependiente del huésped es la producción local y sistémica de anticuerpos contra el antígeno 0 de las bacterias patógenas. Y tenemos acá, por ejemplo, esto ya es del huésped, la producción de sustancias proinflamatorias, aquí me equivoqué de lejos. Entonces aquí estamos hablando ya de los dependientes del huésped. Tenemos la producción local y sistémica de anticuerpos contra el antígeno 0 de las bacterias patógenas. Entonces, nuestro organismo es el encargado, ¿no es cierto?, de producir localmente y sistémicamente también los anticuerpos contra ese antígeno de las bacterias que habíamos indicado, 0 de las Escherichia coli, ¿verdad? Luego tenemos la producción de sustancias proinflamatorias como las citoquinas por las células epiteliales del tracto urinario en respuesta precisamente a la agresión bacteriana. Ahora bien, dentro de la etiología de la infección urinaria es importante reiterar que los más frecuentes son los gram negativos, la Escherichia coli en el 80%. Sin embargo, también tenemos otra variedad de gérmenes como las enterobacterias, el Proteus mirabilis, la Klebsiella, los gram negativos como el Streptococcus fecalis, el Staphylococcus aureus,
que pueden venir de vecindad o sistémicos, ¿no es cierto? Los intrahospitalarios y portadores de catéter urinario en forma crónica están la Serratia, la Pseudomonas aeruginosa, la Cándida, el Proteus, el Estafilococo y el Enterococcus. Entonces, es una variedad de gérmenes los que van a producir la infección urinaria. ¿Cuál es la sintomatología de la infección urinaria alta, denominada también pielonefritis? En este caso estamos abordando la aguda. No se olviden que el paciente va a debutar con fiebre, con escalofríos, fiebre dorsolumbalgia, que es muy importante, y como signos y síntomas generales, el paciente puede presentar náuseas, puede presentar vómitos, y sin duda al examen lo que llama la atención es la quimiopercusión altamente positiva y dolorosa. De la misma manera, si nosotros realizamos el examen clínico neurológico, los puntos renouretrales van a ser muy dolorosos, sobre todo los superiores y los medios. Sabemos que para hacer un diagnóstico jóvenes de infección urinaria alta, nunca se debe tomar los puntos, ¿no es cierto?, renouretrales inferiores. ¿Por qué? Porque es incómodo, jóvenes, para los pacientes. No le van a hacer tacto a una dama, ya sea una niña, una señorita o una señora, ¿verdad? No, si está gritando el cuadro y tenemos ya los puntos superiores y medios positivos, quimiopercusión, ¿qué más? Más un examen de orina y glucultivo, ya. Solo si en casos de exista septicemia con la mira de hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo. Si no, no. Prohibido, jóvenes. Es importante saber, pero se debe tener en cuenta que no es bueno realizar ese tipo de examen semiológico. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la infección urinaria baja? Sobre todo tenemos la disuria, la polarquiuria, la estranguria, que es muy importante en los pacientes, ese deseo imperioso de querer hacer pis y no poder. El dolor, como se está agarrando acá nosotros, los pacientes a nivel del periné, del hipogastrio, que tienen un dolor exquisito, se presenta. Bueno, esto creo que no va a funcionar más. No sé qué pasó, pero bueno. Entonces, vamos a ir a... No sé qué pasó. Ay. Bueno, entonces, bueno, todo esto ya hemos abordado. Es muy importante tomarlo en cuenta. El dolor perineal, por supuesto, en los varones. Puede existir o no hematuria en casos de presentarse una cistitis hemorrágica. No es la regla ni la norma, o jóvenes. La norma es que el paciente presente disuria, polarquiuria, estranguria, ardor miccional, sobre todo, pero no hematuria. La hematuria se presenta cuando ya el caso clínico de la paciente, ¿no es cierto?, ha sido llevado por mucho tiempo, se ha dejado a la paciente, no ha ido oportunamente al médico, entonces ya viene con el susto prácticamente de orinar sangre, ¿verdad? Muy bien. Ya los diagnósticos son fáciles, jóvenes, de realizarlos clínicamente, pero sí se debe corroborar, obviamente, todo el examen clínico con exámenes complementarios, que son los de laboratorio iniciales. Si es una pielonefritis aguda, no se olviden nunca, independientemente de realizar el examen clínico, semiológico y una buena historia clínica, por supuesto, es el hemograma. ¿Por qué hemograma? Porque tenemos que ver la eritrosedimentación que va a estar desviada hacia la izquierda, el TSR elevado por el proceso inflamatorio, las citoquinas, la IL, sobre todo la interleuquina 6, pero todavía creo que no se hace en Bolivia, entonces, sobre todo en nuestro hospital, perdón. Luego se debe pedir la creatinina y el ionograma. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar, hemos dicho que síntomas generales son náuseas, vómitos, además de la fiebre que está ahí, los escalofríos, el paciente va a estar con malestar general, va a estar deshidratada, ¿no es cierto? Entonces, la paciente va a estar con hemoconcentración. Todo eso vamos a detectarlo en el hemograma, en la química sanguínea. Luego tenemos la creatinina, que ya puede estar elevándose por estar la paciente en ese estado y ya puede estar causando como una renal. Y el ionograma, por supuesto, pedimos porque el potasio, de ser así, el potasio también va a estar elevándose. Si nosotros a este paciente, bueno, vamos a hablar después en el tratamiento. Luego tenemos el examen general de orina, que es muy importante porque ahí vamos a poder detectar qué cosas, las características fundamentales físicas, químicas y sedimento urinario, ¿no es cierto? La orina estará alterada en su color, en su aspecto,
va a estar fétida, va a estar opalescente, va a estar con ligera espuma, el pH va a estar alterado dependiendo qué tipo de germen es. La concentración generalmente está elevada por concentración precisamente. El color va a ser muy nítido, muy oscuro. Muchas veces es como el té oscuro, o a veces cuando haya maturia ya va a estar de color sanguinolento. Es importante tomar en cuenta la presencia de nitritos en el examen general de orina, y en el químico obviamente que nos va a dar una cruz o dos de proteinuria presente. ¿Por qué? Por la presencia de, sobre todo cuando hay sangre. Y más se ve en infecciones urinarias bajas por las hemorragias, si no, no. Muy bien. Luego tenemos que es lo más llamativo en el químico. En el urocultivo tenemos en el sedimento urinario, ¿qué vamos a encontrar? Leucocituria. ¿Qué vamos a encontrar? Bacteriuria. ¿Qué vamos a encontrar? Gran cantidad de células epiteliales, por ejemplo, sobre todo. El urocultivo, que es muy importante porque tiene que ser altamente significativo y más de 100.000 unidades formadores de colonias por ml. Eso es el altamente significativo. Nos van a informar el tipo de germen que está, y el antibiograma nos señalará a qué antibiótico es sensible el germen en ese momento. Y de acuerdo a eso, obviamente, se va a hacer el tratamiento. Ahora, dentro de los exámenes de diagnóstico de gabinete, es importante tomar en cuenta que estos exámenes se pueden hacer de acuerdo a cada caso de los pacientes, no en general jóvenes. En general, lo que se recomienda es que se haga una ecografía, tanto en la infección urinaria alta como baja. ¿Por qué? Porque precisamente ahí vamos a ver las características que debemos indicar de la aguda y de la crónica. Vamos a ver, por ejemplo, una cistitis, si esa vejiga está con mucho sedimento, si esa vejiga, la mucosa de la vejiga está cartonada, está fibrosada en casos de recurrencia, por ejemplo, o en caso de una tuberculosis renal. Varias características morfológicas que nos va de nuestro interés y de mucha importancia también para los pacientes. Entonces la ecografía es muy importante. ¿Ya radiológico se hará? Sí, como antecedente está, por ejemplo, una litiasis renal. Pero eso se hace cuando ya pasa el cuadro agudo, ya como estudio, ¿no es cierto?, el radiológico. Igualmente, la placa simple de abdomen. La placa simple de abdomen que no lo vamos a hacer ese rato. ¿Por qué? Porque el paciente hay que prepararle, tiene que estar sin gases, y eso es sin gas a nivel del intestino, ¿no es cierto? Entonces hay que prepararlo mucho, no es pedir ese rato todo, jóvenes. Ya les estoy diciendo, depende de cada caso, depende de cada paciente, de cada patología que tenga de base. Además, como antecedente, si no, con ecografía nos quedamos y punto. En casos, por ejemplo, de que exista problemas de vejiga o problemas ascendentes o insuficiencia renal, será la cisturetrografía miccional también cuando hay reflujos. Sobre todo cuando hay reflujos, la cisturetrografía miccional o la urodinamia, que se llama. La centellografía en casos de que el paciente tenga una pielonefritis crónica y aguda, o crónica, y además esté cursando con un problema de insuficiencia renal. Por lo tanto, no se va a descartar la pielografía, se va a descartar cualquier estudio con contraste y se irá a la centellografía renal, porque la centellografía renal es dinámica, o sea, funcional, y es estática. Entonces, y es inocua para la función renal. Por lo tanto, ese estudio se tiene que tener presente y pendiente para hacer después de los tratamientos y en caso necesario, dependiendo de cada paciente. Dentro del tratamiento, obviamente, vamos a tomar en cuenta siempre las medidas generales, ¿no es cierto? Sobre todo en la alta, jóvenes. En la alta siempre es internación por la fiebre y escalofríos para hacer una buena hidroterapia. ¿Con qué finalidad la hidroterapia? Para arrastrar los gérmenes. No se olviden que a través de sus fimbrias están muy adheridos en todo el tracto urinario. Por lo tanto, mayor fluido, mayor filtración y mayor fluido tubular, mayor arrastre de los gérmenes en todo ese sistema del tracto urinario. Esa es la primera indicación de la hidroterapia. La segunda es precisamente para reponer todo ese proceso de deshidratación que ha tenido el paciente. Entonces existe un déficit de hidratación. Bien, y luego también se debe internar, ¿para qué? Para que todos los tratamientos, sobre todo
antitérmicos, antieméticos y antibióticos se dan por vía endovenosa. Con un solo pinchazo se va a hacer el tratamiento, ¿verdad? Varios días. Hay que pensar en todo aquello y tienen mucho justificativo para los pacientes que no quieran internarse. Todo lo que hemos hablado se da de justificación. Ahora bien, si no se hace un tratamiento correcto, si no se interna al paciente y ustedes dicen, ¿va a tomar 3 litros o litros de agua en su casa? No, porque está con vómitos, joven. No se puede hacer eso, se debe internar. De una necrosis tubular aguda, si no sale puede llegar a una crónica y es por eso que muchas veces las embarazadas llegan al óbito y llegan al óbito por una sepsis y esa sepsis estudiando se llega a la conclusión que es de origen y a foco urinario. Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Sin duda, ¿no es cierto? Hay que indicar a los pacientes la corrección de los hábitos miccionales, que debe ser cada 3 horas, es muy importante. Sin duda, esto después del tratamiento, hasta como profilaxis, ¿no es cierto? Es importante reiterar que deben tomar agua después, igualmente bastante líquido. Se debe corregir los hábitos intestinales, la constipación. Es muy importante hacer hincapié en la higiene anal. No es necesario que se hacen todos los días con jaboncillo. Cuando usen el jabón, tienen que usar un jabón neutro, por favor, o de manzanilla. Y siempre hacerse de arriba para abajo. Es muy importante tomar en cuenta estos detalles. Si hay infecciones urinarias, mandar al ginecólogo para que haga su tratamiento respectivo. Y por supuesto que vamos a dar antiinflamatorios, antiespasmódicos y analgésicos. Y el tratamiento ya con antibiótico es muy importante saber su espectro, que es muy importante, el espectro, la absorción, la distribución y la eliminación de cada medicamento. Debe ser menos tóxico, con menos efectos secundarios, fácil de administrar y de menor costo. Pero ojo, siempre bajo un antibiograma, jóvenes, por favor, no hagan a ciegas. ¿Cuándo se puede hacer un tratamiento a ciegas? Cuando el paciente, a pesar de estar recibiendo su tratamiento con antitérmicos horario cada 8 horas, a las 4 horas el paciente nuevamente está haciendo un repunte febril. Se indicará que se ponga a la enfermera pañitos de agua fría, ¿no es cierto?, en las axilas, en la parte posterior en la nuca prácticamente y en el abdomen. Si a pesar de esos medios físicos no baja la fiebre, sigue subiendo, ¿no es cierto?, entonces sí nos va a obligar a hacer un tratamiento a ciegas. Hay muchas veces los pacientes que a las 4 horas está subiendo, a las 6 horas ya está en 38 y a las 8 horas ya va a pasar de 40, entonces el paciente se nos va a ir, entonces no vamos a pretender eso. Si el paciente no tolera cada 8 horas, entonces evidentemente nos está indicando que hay muchísima cantidad de bacterias, ¿no es cierto? La bacteremia está circulando y por eso los escalofríos están más frecuentes. Entonces sí podemos usar un tratamiento a ciegas, jóvenes, pero solamente en esos casos y cuando el paciente no venga con su antibiograma, entonces hasta que salga tardan 72 horas. En esos casos se puede empezar preguntando siempre si el paciente, por ejemplo, no es alérgico a la penicilina. ¿Para qué? Para pensar en todos sus derivados. Si no es, se empieza con cefalosporinas de tercera generación, la ceftriaxona, que es muy buena, si no es alérgico. Y si no, se puede entrar directamente con una quinolona, ¿no es cierto? Las quinolonas que vienen por vía endovenosa. Tenemos la ciprofloxacina fundamentalmente. Pues hay que pensar en todo aquello, jóvenes, a la hora de hacer el tratamiento. Y aquí tienen todos los antibióticos, ustedes que saben por demás su dosis, de todas maneras les he puesto, pero obviamente siempre es bajo el antibiograma. Bien, y dentro de los sensibles que les puedan informar, es importante tomar en cuenta el factor económico. Si es sensible a 3 o 4 antibióticos, ver el más económico de los 4, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y con eso hemos terminado las infecciones urinarias. Entonces ahora vamos a ver, ¿tenemos tiempo para entrar o ya no al otro tema? Jóvenes. Ya es hora. No, pero esto sí que tenemos que verlo un ratito, por favor. No se vayan, tenemos todavía, ¿verdad?
un pelín de tiempo creo que hay todavía. Bueno, vamos a hablar de recaída, que es importante ya, para que no confundan. Recaída, reinfección y recurrencia. ¿Cuándo se dice recaída? Recaída es cuando hemos tratado un episodio de infección urinaria, ¿no es cierto? Hemos terminado, sin embargo, se presenta nuevo episodio con el mismo germen en menos de 2 semanas, tras haber concluido ese episodio de infección urinaria. ¿Está claro? Reinfección es cuando al haber concluido un tratamiento, ¿no es cierto?, se vuelve a presentar otro episodio con germen diferente y después de las 2 semanas. Eso es muy importante. Esas son las diferencias entre recaída y reinfección. Recaída o recidiva, por favor. Entonces, en este caso de recaída, el tratamiento va a ser de 10 a 15 días, siempre haciendo un control, un urocultivo post-tratamiento y estudio urológico para descartar alguna malformación. Luego tenemos en la reinfección. Es importante tomar en cuenta que se puede hacer un tratamiento menos tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que es, aquí hay un error, pero un error grande. ¿Por qué? Si son menos de 3 infecciones al año, no hay error, estamos bien. Si son menos de 3 infecciones al año, tratar como un episodio aislado. Estamos hablando de reinfección, ¿verdad? Después de las 2 semanas con otro germen. Entonces, si tenemos el antecedente que son menos de 3 infecciones al año, se debe tratar como un episodio aislado. Con más de 3 infecciones al año, tratar 15 días y valorar la profilaxis y el estudio correspondiente que se tiene que hacer para llegar a hacer un diagnóstico. Y el tratamiento de la embarazada, siempre bajo urocultivo y antibiograma, en todos los pacientes, pero aún más todavía en la embarazada, por favor. Nunca se arriesguen a hacer un tratamiento a ciegas a las embarazadas, porque es muy peligroso. Aquí tienen todas las pautas que les he puesto, las indicaciones. Bueno, ¿qué es la recurrencia? La recurrencia es cuando se presenta, esto es muy importante, cuando se presentan 2 episodios de infecciones urinarias en 6 meses o 3 o más infecciones en un año. Eso es muy importante, jóvenes. ¿Cómo se hace el tratamiento de la recurrencia? De la recurrencia es monodosis nocturna. Monodosis nocturna, ¿qué quiere decir? Una sola dosis cada noche, con controles a la semana, a los 15 días, al mes y cada mes hasta los 6 meses. Y ver aquello si se puede suspender a los 6 meses o extender hasta el año. Siempre, ¿cuándo empezar? La pregunta es ¿cuándo empezar el tratamiento de la recurrencia? Cuando se termina el tratamiento de ese episodio de infección urinaria que llevó a la paciente a la consulta. Se hace un tratamiento adecuado. A las 48 horas de concluir, se pide un nuevo control con urocultivo, sobre todo con urocultivo. Y si no se informan que esa orina está limpiecita, está estéril, ahí es que nos están autorizando a empezar ya el tratamiento con monodosis nocturna. No antes, jóvenes, de tener este resultado. Porque muchos pueden decir, no, hemos terminado un tratamiento y ya empezamos el otro. No, porque a veces queda todavía un poco de infección. Entonces, si queda, hay que reforzar ese tratamiento. Se refuerza unos 5 días más para que esté limpita esa orina y recién se empiece el tratamiento con monodosis nocturna, jóvenes. Por favor, controles, primero semanales. Está bien a la semana, quincenal. Está bien a los quincenal, a las 3 semanas. Está bien al mes y luego ya mensual. De esa manera es el control de las recurrencias. Y muy bien, jóvenes, con eso hemos terminado este tema y nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Jóvenes, doctora. perdón, antes que se vaya. ¿Cuándo es el examen de ustedes? Ya tienen el rol, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuándo es nefro? ¿Se acuerdan? Un aproximado, rapidito. Sábado 6 de noviembre, doctora. El 6 de noviembre. No, domingo 31 de octubre, perdón. Porque en octubre empieza, ¿verdad? Sí, el Ya. 25, doctora, empezamos. Perfecto, muy bien, gracias. Muy amable. Buenas noches, señorita. Hasta la próxima.
Hola, doctor. Sí, ustedes riendo. Buenas tardes para ustedes. Que les vaya bien.